Unidad 3. Muestreo, medidas de tendencia central y de dispersión. Presentado por Sumaya Soto Espinosa. Las matemáticas son importantes porque están presentes en todo nuestro alrededor, pero de tendencia central y de dispersión se aplican para datos cuantitativos y pueden ser en función de dos tipos de escalas. La de intervalos, donde los datos están clasificados Dentro de categorías espaciadas proporcionalmente en intervalos iguales, y pueden ser de razón, cuando los datos están clasificados dentro de categorías espaciadas en intervalos iguales, pero requieren de un cero claramente definido. En ese sentido, los valores centrales de un conjunto ordenado de datos según su magnitud implican también que se pueden utilizar para describir los datos. Básicamente son tres las medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. La media se caracteriza por ser el promedio De un punto medio en los datos, y se obtiene de la suma de estos dividido entre la cantidad de los mismos. Se representa generalmente con una M o con una X en la línea de la parte superior. La mediana, por otro lado, es una lista ordenada de valores y este es el punto medio, por lo que se considera el dato central. La moda es el valor común que se da en la distribución, porque es el dato que más se repite. Y si son de dos tipos, es bimodal, y si son tres, se considera trimodal. Las estadísticas son, en el caso de la media, que puede ser afectada por los valores extremos, lo que nos puede dar una imagen distorsionada. Que se usa solamente en una escala de variables de intervalo y de razón para calcular las diferencias, y que se usa comúnmente porque es fácil de calcular y de comprender, lo que le da cierta confiabilidad y estabilidad a la medida que realizamos. Observar. Estos son los tipos de medias que existen y cómo se representan: la media geométrica, la media ponderada y la media armónica. Mediana, este es el punto medio de una lista ordenada de valores, lo cual se va a nutrir de un punto o valor que se encuentra a la mitad de los valores de arriba y a la mitad de los valores de abajo, es decir, es el punto medio, y se representa como una M mayúscula y una D. Y esta se traduce como el puntaje que se ubica dentro de una distribución. La manera de encontrarla es poniendo todos los valores en orden, del más pequeño al más grande, para encontrar el valor que se encuentra en el medio. Y cuando el número de valores es par, se toman los dos valores que están en la lista. Esta se caracteriza por resultar muy apropiada cuando se poseen observaciones extremas, y puede ser usada para describir todas las escalas excepto la nominal. La mediana no es sensible a los valores extremos como la media, por lo tanto, es una mejor medida de tendencia central para la mayoría de los casos. Es fácil de entender y de interpretar, aunque una desventaja de esta es que los datos se deben de ordenar para el cálculo. En lo que toca a la moda, esta se define como el puntaje que se presenta con mayor frecuencia en una distribución, pues es el valor más común de la misma y se representa por una M mayúscula y una O minúscula. Y se entiende que es el valor que ocurre con más frecuencia en una distribución. Para calcularla, se necesita poner todos los valores en orden y luego contar cuántas veces ocurre cada uno, y el que ocurre con mayor frecuencia es la moda. Esta se caracteriza porque no depende de valores extremos y es la variable de la media y de la mediana. Se utiliza para describir todo tipo de variables y puede ser una medida de tendencia central muy útil para los datos que se agrupan con valores diferentes. También es la única medida que puede usarse para datos no cuantitativos, debido a que se basa en frecuencias. Su principal desventaja es que no puede existir en algunos datos y que puede estar demasiado lejos de la mitad de los mismos. Usadas para los datos agrupados son estas. Agrupados hay una variación como lo podemos observar aquí. Que hay diferencias para aplicarlas, pero ¿cuándo elegir la mediana en lugar de la media? ¿O cuándo elegir la moda en lugar de la mediana? Pues bien, se elige la mediana sobre la media cuando la variable esté medida en una escala ordinal y cuando haya valores extremos, pues estos distorsionan la interpretación. Y se privilegia la moda sobre la mediana cuando la variable esté medida en una escala nominal y cuando haya intervalos abiertos y la mediana pertenezca a uno de ellos. Es decir, cuando el cálculo de la mediana supone una distribución homogénea de los valores dentro del intervalo. Tenemos entonces que las medidas de dispersión son
Y dentro de estos tipos de medidas de dispersión tenemos las de dispersión absoluta, como el rango recorrido, la desviación media, la desviación estándar o típica y la varianza, mientras que las medidas de dispersión relativas tenemos el coeficiente de variación. Entonces, podemos llamar medidas de dispersión a la mayor o menor separación de los valores en la muestra respecto a las medidas de centralización que hayamos calculado. A estas cantidades o coeficientes les vamos a llamar medidas de dispersión y pueden ser absolutas y relativas, como ya lo vimos, ya que al calcular una medida de centralización como es la media, pues resulta necesario acompañarla de otra medida que nos indique el grado de dispersión del resto de valores de la distribución respecto de esta media, para que así podamos analizar el comportamiento exacto de los datos que estamos evaluando. De dispersión pueden ser relativas o absolutas. Son relativas cuando determinan la dispersión de la distribución estadística independientemente de las unidades en que se expresa la variable. Y estas pueden ser el recorrido, la desviación media, la varianza o la desviación típica. Las absolutas son el rango recorrido, la desviación media, la desviación estándar o típica, la varianza, medidas de dispersión relativas con el coeficiente de variación que se usan en los análisis estadísticos generales. Las de dispersión absolutas y relativas también se conocen como medidas de variabilidad porque muestran las de una distribución. Indican por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy ajenas a la media. Y entre mayor sea la variabilidad de la media, menor será homogénea la media. Estas medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se acercan o se alejan los valores y nos permiten apreciar dicha distancia. Principalmente, nos permiten saber cuánto se alejan los valores y cuánta proximidad tienen, para poder establecer comparaciones entre las muestras. Recorrido, que es la distancia entre mayor o menor de los datos de una distribución estadística. Esta solo suministra información a los extremos de la variable, nos informa sobre esta distancia, limita el uso a una información inicial y representa la amplitud de la variación del fenómeno entre sus límites. Se expresan unas cuantas unidades de diferencia y nos permite apreciar el campo de variación de la variable, además de la conservación de los datos, y se puede calcular a partir del resto del valor mínimo o del valor máximo considerado. Esta se puede definir como la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. Todas las observaciones se usan en el cálculo y no tiene influencia debido a los valores altos y bajos, a diferencia de las otras medidas. Es un poco difícil de trabajar porque utiliza valores absolutos. La típica es una medida de dispersión para variables de razón, que pueden ser cuantitativas o cantidades racionales, y básicamente es la raíz cuadrada de la varianza de la variable. Esta nos permite apreciar el grado de dispersión de los datos con relación al promedio, y se representa por una S mayúscula. Es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística, y nos permite identificar la media de las desviaciones cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, que considera el valor medio de esta. Es siempre un valor no negativo y puede ser igual o distinta de 0. Básicamente es la óptima de todas las varianzas y a diferencia de todos los otros valores, pues es una suma constante que no se modifica. De la desviación estándar o típica es que el parámetro de dispersión más utilizado en la estadística, porque es afectada por el valor de cada observación. Básicamente es la consecuencia de considerar las desviaciones cuadráticas y poner mayor énfasis en las desviaciones extremas. Nos permite que a partir de la tabla de frecuencias de una variable discreta se pueda calcular y no haya pérdida de información. Básicamente es útil cuando tenemos que transmitir el alejamiento o el acercamiento de los valores promedios a una distribución. Entonces, una desviación típica es el promedio del cuadrado de la distancia a cada respecto del promedio, y se le representa con la letra sigma o una letra S. Estas son las fórmulas para datos agrupados en una muestra, para una población, según sus medidas de dispersión, agrupados para una muestra, para una población. En estadística se define como la referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable.
Se suele representar por una C y una B, y es una de las medidas más significativas y se pueden definir como la desviación típica y la media aritmética de una distribución. Básicamente es variable los cambios en su origen y nos presenta una mayor heterogeneidad en los variables. Y a modo de conclusión podemos rescatar 3 puntos importantes. 1. Las medidas de dispersión nos permiten saber cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. 2. Se dividen medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa que nos sirven para cuantificar la separación de los valores de una distribución. Y 3. Nos permiten establecer comparaciones de las diferentes muestras para las cuales ya son conocidas medidas que se tienen como típicas en su clase. Con todos estos elementos podemos analizar qué tan próximos o qué tan dispersos están los puntos que nos dan el comportamiento de las variables, y en función de eso poder ver la significancia que hay de las conclusiones que establecemos.